¿Cómo sería el mundo sin la hegemonía de Estados Unidos? Después de un largo periodo de hegemonía militar, Estados Unidos está valorando cómo comportarse en un mundo en el que países como Rusia y China empiecen a disputarle su supremacía. A pesar de que la agenda occidental esté cargada de noticias sobre la guerra contra el extremismo, lo que en realidad preocupa al Pentágono es la amenaza que percibe de Rusia y China. Sostiene el artículo de Atlántico. El diario se pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias de un cambio en el poder internacional? ¿Qué implicaría el fin de una posición dominante de Estados Unidos en la actual lucha de alianzas? Intervencionismo arrogante. A nivel político, solo el poder puede detener a otro poder. Cuando alguien acumula demasiado poder en sus manos, se le hace muy difícil contenerse y no abusar de él. Esto fue lo que, según el analista geopolítico Alessandro del Valle, pasó con Estados Unidos la época de principios de los 90 y hasta finales de los 2000. De aquella embriaguez de poder vendrían los daños causados en Irak, Afganistán y Libia, con sus bruscas injerencias militares. Washington abrió la caja de Pandora no solo del terrorismo islámico, sino también del nacionalismo europeo, tal como hizo en la antigua Yugoslavia. La hiperdominación estadounidense ha traído más daños de lo que ha resuelto y ha provocado una respuesta islamista. Por lo tanto, un reequilibrio sería beneficioso, indica Del Valle. De esta manera, el especialista define que el exceso de intervencionismo arrogante de Estados Unidos ha sido contraproducente y ha acabado generando toda una ola de odio antiestadounidense y antioccidental sin precedentes. El reto que ha presentado Rusia y China ha tenido dos efectos, señala. El primero ha sido la aprobación por parte del Pentágono de una doctrina militar conocida como la tercera estrategia de compensación, Third of Strategy en inglés, que tiene como prioridad intentar mantener la superioridad tecnológica y armamentística estadounidense y su capacidad de proyección militar sobre otras naciones. Esto ha sido la opción adoptada por los estrategas de la OTAN, ya sean anglosajones, polacos o de las repúblicas bálticas, quienes padecen de una vital necesidad de sentir la amenaza rusa. Por otra parte, el autor destaca el auge de lo que califica como un movimiento alternativo en Occidente. Su intención, según Del Valle, sería dar los pasos necesarios para un acercamiento con Rusia, además de alejarse de los falsos aliados, como las monarquías del Golfo Pérsico consentidas por Washington. Este movimiento podría ayudar a combatir eficazmente la amenaza islamista, a la vez que ayudaría a alejar a Rusia de los abrazos de China, quien a la larga podría convertirse en un nuevo poder hegemónico. Seguridad europea. De ahí provienen las voces que, como los ministros de Defensa y de Exteriores de Italia, llaman a formar un Schengen militar con el fin de situar el poder militar europeo en manos de los propios europeos y no en una estructura dominada por Estados Unidos como es la OTAN. Los principios de la defensa y la estrategia están relacionados con los intereses. Si su defensa es proporcionada por otros, usted básicamente no está protegido. Las propuestas italianas son dignas de elogio. Para la defensa paneuropea solo puede ser funcional en un contexto de convergencia de los intereses entre los diferentes países que ahora tienen su propia agenda y no están dispuestos a renunciar a sus prerrogativas soberanas frente a Bruselas como última instancia. Esta es la razón por la que Bruselas es responsable del suministro de agua, los quesos y las pinturas, pero no de cuestiones estratégicas. Desde la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, la OTAN ha dejado de ser una estructura dedicada a la defensa para pasar a ser un instrumento más de la hegemonía estadounidense. Es por eso que la alianza se centra en el aislamiento de Rusia en vez de en combatir el islamismo, considera Del Valle. Esta posición encuentra cada vez menos comprensión en estados como Francia, Italia, Hungría o Grecia, que llaman a un acercamiento con Rusia.
Pero mientras Alemania le siga el juego a los países del este europeo y mientras el Reino Unido continúe siendo el caballo de Troya de Estados Unidos en Europa, las fuerzas centrífugas no permitirán que el continente se una contra un enemigo común, concluye el artículo. Rusia, Estados Unidos, ni paz ni guerra. El diario ruso Komsomolskaya Pravda ha reunido las opiniones de varios expertos destacados de Rusia y Europa acerca del futuro del mundo y los posibles escenarios de desarrollo de las relaciones ruso-estadounidenses que, según algunos de ellos, repercutirán en los países de todo el mundo, incluyendo América Latina. Primer escenario, optimista. La única manera de hacer entrar en razón a Occidente es asustarlo. El periodista italiano Giulietto Chiesa señala que Occidente sigue insistiendo en que el siglo XXI sea estadounidense. Sin embargo, el especialista opinó que esta idea es una locura. En el mundo hay 7.000 millones de personas que se desarrollan independientemente de Occidente. Pero pensar que Occidente de repente va a empezar a verlo de forma clara y razonable es inútil. La única manera de hacerlo entrar en razón es asustándolo. Debe saber que si sigue tratando de imponer su orden mundial, habrá una guerra gran, ya que tendrá que oponerse no solo a Rusia, sino también a China, sostuvo en una entrevista a KP. Según Chiesa, es necesario que Rusia, China y otros pueblos de Asia, África y América Latina creen un potente bloque contra Occidente en el sentido económico. El experto añadió que el actual dominio del capital mundial es una especie de espejismo. Pronto este dominio colapsará. El propio Rothschild declara: llega a su fin el experimento financiero más grande de la historia de la humanidad. Segundo escenario, pesimista. De hecho, ya estamos en guerra. La única guerra posible contra Estados Unidos es la nuclear. Tendrá una duración de unos 40 minutos y la humanidad se extinguirá, afirmó Sergei Sudakov, profesor de la Academia de Ciencias Militares. El politólogo recordó que en el 2015 el Pentágono modeló esa guerra por medio de unos superordenadores y resultó que incluso si Estados Unidos y Rusia intercambian ataques nucleares, en Siberia Occidental sobrevivirán alrededor de 16 millones de personas, mientras que Estados Unidos dejará de existir. La confrontación y la muerte de la humanidad no son beneficiosos para nadie, por lo tanto no habrá guerra caliente. Pero Estados Unidos provocará y morderá a Rusia por otros lados, involucrando al país eslavo en conflictos locales. Esta es una estrategia para los próximos 5 a 10 años, aseguró Sudakov. Además, el experto señaló que actualmente estamos en plena guerra híbrida, incluyendo la informática. No obstante, Sudakov no la calificó de guerra fría, ya que falta lo esencial: la oposición de dos sistemas, el capitalista y el socialista. Konstantin Sivkov también expresó la opinión de que la guerra híbrida entre Rusia y Estados Unidos ya se está llevando a cabo. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos establece que el país puede hacer una guerra contra Rusia con choques armados contra las fuerzas de Rusia y China en los teatros de hostilidades alejados, es decir, en los territorios de terceros países, y su intensidad no debe exceder el umbral nuclear, explicó. Según Sivkov, ya podemos observar la primera fase de esta guerra, los conflictos locales que cubren las principales regiones del mundo, como Siria o Oriente Próximo. El experto advirtió que la siguiente fase afectará a América Latina. Pronto el conflicto irá a América Latina. Se está preparando un ataque contra China, es decir, la guerra de la que está hablando todo el mundo en realidad ya está en marcha. Tercer escenario, futurólogo. El futuro no se pronostica, sino que se construye. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos me recuerda mucho a lo que sucedió con el Imperio Romano, que se derrumbó en el año 476.
de esta era común. Y veo que todo se está moviendo en esta dirección, aseguró Johan Galtung, sociólogo noruego, uno de los fundadores y protagonistas más importantes de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales, en una entrevista a KP. El experto enfatizó que es evidente una crisis en el ámbito económico y militar de Estados Unidos. El escenario aparecen otras monedas más fuertes y el dólar se posiciona en el último lugar. La esfera militar no es mejor. Los estadounidenses perdieron la guerra de Corea en 1953, luego la de Vietnam en 1975. No lograron mantenerse en Afganistán, ni en Irak, ni Somalia. De hecho, Estados Unidos es un país desgraciado que pierde guerra tras otra, incluso en contra de los países pequeños, explicó el analista noruego. Sergei Malkov, jefe científico del Centro de Planificación Estratégica de la Universidad Estatal de Moscú, también constató que la época del dominio de Estados Unidos está llegando a su fin. Sputnik Mundo, el imperio estadounidense está al borde del colapso. 19 de octubre de 2016. ¿Qué es la futurología? En la comprensión cotidiana es la predicción del futuro. De hecho, el futuro no se pronostica sino se construye. Ahora la época de la dominación de Estados Unidos está terminando. El experto ruso no ve ningún escenario optimista, ya que los objetivos de Estados Unidos no están en el plano de amistad con Rusia, pero tampoco habrá guerra real, señaló. En los próximos 3 o 4 años, el conflicto solo irá en aumento. Los años difíciles de este sentido serán el 2018, el 2019 y el 2020. Cuando empiece el crecimiento económico, aproximadamente dentro de 5 a 6 años, muchos problemas se resolverán y será posible empezar a negociar sobre la nueva reorganización del mundo, pronosticó Malkov. Cuarto escenario realista: relaciones constructivas son poco probables. Dmitry Avsalov, presidente del Centro de Comunicaciones Estratégicas, señaló que las relaciones constructivas entre Estados Unidos y Rusia, que prevén el levantamiento de las sanciones antirrusas y el debilitamiento de la presión de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA por sus siglas en inglés, son poco probables en el futuro próximo. Es más probable que tengamos un sistema de guerras proxy, es decir, conflictos de intereses en territorios individuales. Hay muchas opciones: Siria, Afganistán y Asia Central. La situación de Kirguistán es bastante problemática y el mar de China Meridional. Habrá una lucha por América Latina, pronosticó el analista. El experto opinó también que la actual dura retórica se debe a las elecciones estadounidenses. Ahora son historias políticas para el consumo interno. Lo que sucederá después es una cuestión abierta, pero como demuestra la práctica, incluso Hillary Clinton tendrá que hacer pasos para algún tipo de acontecimiento con Rusia, así que creo que el escenario más probable es el moderado.